Muchísimas gracias por continuar en sintonía con su programa Que no te lo cuenten. Hemos llegado al segmento de la entrevista especial aquí en Lo que nadie te dice. Vamos a hablar de lo que nadie nos dice sobre movimiento telúrico, sobre la preparación de las edificaciones en nuestro país y cómo se mide la vulnerabilidad de esas edificaciones ante cualquier movimiento de tierra. Señores, nos acompaña Leonardo Reyes Madera, es miembro fundador de Sodo Sísmica y actual presidente de ONESVIE, ¿verdad? Director de ONESVIE, señores, para que el término sea bien acuñado. Gracias por la corrección. ¿Cómo se siente en este día? Muy bien, muy agradecido y contento de estar aquí. Javier, me acompaña en esta entrevista el periodista Javier Herrera, destacado del periódico Hoy, y bueno, pues vamos a hablar acerca del tema. Javier me comentaba antes de entrar al aire que le interesaba participar en esta entrevista porque ha hecho una serie de reportajes sobre movimientos telúricos. Antes de entrar a esa etapa, me gustaría que por favor redefinamos el campo de trabajo de cada una de estas instituciones que a simple vista, y me agrego en el conglomerado de personas que quizás por desconocimiento en algunos momentos, pues solemos decir que trabajan en el mismo campo, ¿no? Sismología, el ONESVIE, también Sodo Sísmica, tienen acciones completamente distintas y me gustaría que usted, por favor, nos la pueda explicar. Muy bien, vamos a comenzar por la más vieja, ¿no? Sodo Sísmica, Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica. Se funda en el 1977 a raíz de la llegada de un grupo de profesionales que tuvimos la oportunidad de viajar a Venezuela, a la Universidad Central de Venezuela, a hacer una maestría en Ingeniería Sismo Resistente. Esa llama la enciende el ingeniero Rafael Corominas, que había estado haciendo estudios en el Instituto Torroja de España, y ahí se enteró de la situación de riesgo, de amenaza sísmica de la isla, y es quien trae esa inquietud, la transmite. Luego hay un grupo que tuvimos la oportunidad de salir y se crea en el 77 la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica. Comenzamos a desarrollar, lo primero que hicimos fue en el 78, que nombraron al ingeniero Corominas secretario de Estado en aquella época, y en el 79 Sodo Sísmica escribe el primer reglamento sísmico, o sea, el primer reglamento que va destinado a regir la construcción de ese momento en adelante, considerando que estamos en una zona donde en cualquier momento podría ocurrir un terremoto. Luego de eso nos dedicamos a todas las delegaciones del Colegio de Ingenieros a llevarle a cada una de ellas las enseñanzas de cómo se utilizaba ese reglamento. Junto a eso, también se dedicó a hacer charlas, conferencias, a dar cursos de actualización, hasta que llega el 2011 cuando se hace la renovación, digamos la actualización del reglamento sísmico del 79. Este ya es convertido en ley y ya de carácter obligatorio. El otro era una recomendación provisional, aunque se exigía así su aplicación a edificaciones mayores de 4 pisos, lamentablemente, porque aunque no hay limitación, porque se supone que desde un piso hasta X número de pisos el terremoto te va a afectar. Crea una catástrofe, como quiera, aunque sea de 3 pisos. Pero eso fue lo que se dio y eso está bien. Entonces ya en el 2011 con el R001 viene y se incluye todo. Ahora bien, ¿qué pasa entre en ese periodo? Porque aparentemente me estoy desviando, pero no, lo que estoy llegando es a ONESVIE. Porque llegó un momento en Sodo Sísmica donde nos preguntábamos, ok, hemos escrito los reglamentos, pero sabemos que hay un gran problema en nuestro país, que es la gran cantidad de edificaciones que fueron construidas sin tomar en consideración que aquí temblaba la tierra. Me explico. Del 1930 a 1979 son 50 años prácticamente. Esas son las edificaciones precódigo que ustedes... Precódigo, sí, precódigo. Entonces tenemos ahí una masa de 50 años de edificaciones que
que son escuelas, que son hospitales, que son edificaciones de uso público. O sea, un montón de edificaciones que no se consideraba el efecto de los terremotos, salvo algunos edificios que habían sido calculados por profesionales que habían salido a Estados Unidos o Alemania, que consideraban una fuercecita de un porcentaje del peso del edificio y se la aplicaban como fuerza sísmica. Sí, porque por ejemplo en la Universidad Autónoma hay edificaciones que cumplen con el reglamento, pero son edificios viejos. Y Sí. el Centro de los Héroes, que está en el centro de la ciudad, no tiene esa rigurosidad. Así es. Entonces comenzamos a cuestionarnos, bueno, pero es que ella sodosísmica no tiene razón de ser. No, entonces comenzamos a ver ese problema que sí era un problema serio porque eso está hecho. Porque se supone que cuando sale un reglamento, ya todo lo que tú hagas de ahí en adelante no tienes que gastar dinero en refuerzos, en evaluaciones. Lamentablemente no fue así con el de 79 porque al no considerar análisis sísmico para las edificaciones de menos de 4 pisos, ahí tenemos todas las escuelas, los centros de salud, tenemos la casa tuya, la casa mía, o sea, todo lo que sea menos de 4 pisos no se les requería. No sabemos por qué ni viene al caso. Ingeniero, perdóneme, ¿qué incluía esa actualización del reglamento? En 31 años, que fue lo que nos tomó revisarlo, pasaron muchas cosas. Hubo muchas evidencias de deficiencias visibles. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Cuando columnas cortas, pisos suaves, pisos débiles también. Lugar de la edificación, supongo. Excentricidad, relación suelo-estructura, que se pudo ver con mucho más facilidad. ¿Qué pasa cuando tú tienes un edificio con ciertas características que coinciden con el suelo? Okay. ¿Qué pasa cuando esas características no coinciden? ¿Qué pasa si tú tienes en una arcilla una edificación suave, o sea, muy flexible, que va a ser excitada muchísimas veces más? Pero ¿qué pasa si tú sobre arcilla vienes y me pones un edificio de apartamento con muchos bloques? Que entonces el sismo anda por un lado, el edificio anda por el otro. Entonces, todo ese tipo de cosas se fue aprendiendo. Y nuestro código lo tenía a nivel de cultura, pero ya ahora no solamente se obliga a cumplirse, sino que se penaliza en el caso de que no se cumpla con una de esas, de esas rigurosidades. Entonces, ¿qué pasa? La idea de UNESBI sale de sodosísmica, pues decíamos, necesitamos algo que se ocupe de darle seguimiento a esas edificaciones, sobre todo las escuelas, que tenemos miles de escuelas que susceptibles. 6.000 según sí, dato que... Sí. O sea, esas 6.000 escuelas son la mayoría son de las anteriores, y son escuelas que con el sismito ese que hubo en el 2003 en Puerto Plata colapsaron. Y ese se supone que es el sismo de diseño. ¿Qué te dice a ti eso? Que esas escuelas no fueron concebidas para resistir terremotos. Entonces, todas esas escuelas, aunque sea de una en una, hay que ir poniéndole la mano. Reforzándolas. Entonces dice, bueno, surge la idea del ingeniero Corominas, de vamos a crear una oficina para eso, nos reunimos en sodosísmica, estuvimos de acuerdo, y en el 2001 surge ONESBI, cuyo primer director fue su fundador, el ingeniero Rafael Coromina Pepín, que se nos fue hace unos años, lamentablemente. Con esa oficina, la idea era de que se recibiera una asignación mensual, no solamente para evaluar esas edificaciones, sino para intervenirlas y las vulnerabilidades ante terremotos que se presentasen en ellas, poderla corregir. Esa idea comenzó muy firme en el 2001, en el 2004 hubo cambio de gobierno y sacaron al ingeniero Corominas. No solamente sacan al ingeniero Corominas, porque en ese momento ya había un grupo de profesionales que logramos enviar a Japón a formarse en esa área especializada, y también lo fueron sacando en los últimos 16 años. Antes de que me nombraran a mí, la oficina fue dirigida por profesionales que no tenían
ni el compromiso, ni la conciencia, ni la formación. O sea, profesionales brillantes en sus áreas, pero muy alejados del tema sísmico y de la razón del porqué, a los cuales yo digo y me inclino ante ellos, porque si no hubiese sido por ellos no existiera la oficina. Entonces, es como si me dieran a mí la oportunidad de decir, mira, continúa ese trabajo que fue la razón de ser de lo que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Porque la oficina hasta este momento se ha orientado a evaluaciones visuales, porque ya tenemos métodos al día de hoy que tú llenas una hoja como esa, un formulario, te va dándole la vuelta a la edificación, vas llenando las preguntas que te hacen, qué tipo de suelo es, si se ven las columnas cortas, si se ve piso suave, y ahí te da un número. Si ese número es menor de 2, quiere decir que te está dando una alerta. Te dice, mira, fuera bueno hacer un estudio más detallado de esa edificación. Cuando tú haces un estudio más detallado, es posible que tú digas, no, mira, eso que se vio ahí no es importante, porque puede sufrir daño en la edificación, pero no va a colapsar. O te puede decir, mira, sabes que aquí hay un problema, sigue investigando un poco más profundo hasta que tú des con el problema y plantees una solución para eliminar ese problema. Discúlpeme, ingeniero, que lo interrumpa, pero realmente Onesby está pasando ahora por podemos decir que un despertar, porque que usted esté asignado a una institución y no esté cumpliendo con la función que esa institución le demanda, o no tiene las capacidades técnicas de cumplir con esa función, quiere decir que la institución simplemente está pasando por alto, ¿no? Fue lo que yo encontré. De hecho, yo encontré 3 profesionales calificados a nivel nacional. Hoy tenemos 40. ¿Qué capacidades técnicas tienen el grupo de profesionales que a usted lo acompaña? Todos tienen que estar relacionados con el área de ingeniería estructural y enfocado a la ingeniería, al comportamiento de edificios en zona de amenaza sísmica. Incluso nombramos 2 asesores, uno aquí y uno en el Cibao, con un doctorado en estructura, para cualquier tipo de edificación o infraestructura o línea vital que no pueda dar problemas, porque es lo que le iba a comentar. Hasta ahora la oficina se había limitado a edificaciones, a escuelitas, hospitales, pero ¿qué pasa si nos falla una presa? ¿Qué pasa si nos falla una torre eléctrica? ¿Qué pasa si nos falla un puente o si nos falla un muelle? ¿Cómo vamos a recibir o a despachar? O sea que esta oficina yo digo que es la que tiene la responsabilidad de la preservación del patrimonio nacional. Ahora bien, ¿tenemos nosotros como país la capacidad de hacer el país de nuevo, de hacerlo de acuerdo a lo que manda? No, no la tenemos. Entonces por eso yo entiendo que más que enfocarnos como oficina, estoy hablando, más que enfocarnos a pedir al presidente que nos asignen fondos para esto, para el otro, el deber nuestro es que cada uno de los ministerios que tienen bajo su mando esas actividades sea quien se una a nosotros, claro, para comenzar a priorizar. Por ejemplo, hay esta educación, saben muy claro que hay 6.000 escuelas deficientes. Más la nueva, que también va a haber que revisarla, porque muchas de ellas se montaron sobre las fallas, o sea, los campos cercanos a las fallas, y no fueron calculadas para eso. Incluida con el presupuesto ya que estaban pidiendo las gestiones pasadas. Entonces, ¿qué pasa? Eso por el lado de educación. Educación no tiene que esperar que el presidente diga, mira, júntate con Onesby para que comiencen a arreglar escuelas. No, es una responsabilidad de educación. Igualmente obra pública es la responsabilidad de los puentes, entre otras cosas, ¿verdad? Pero ahí están otras instituciones que tienen que ver con muelles, otras que tienen que ver con puertos, otras que tienen que ver con aeropuertos, otras que tienen que ver con ahí está salud pública con los hospitales, que sabe que hay un 70% de nuestros hospitales son deficientes y posiblemente no entren
puedan estar disponibles a la hora de un desastre en nuestro país. Y eso no es nuevo, eso se sabe desde que comenzamos el programa de hospitales seguros. Ingeniero, en ese sentido, ¿hasta dónde llega la jurisdicción entonces de ONESBI? Porque hay una cultura, una creencia popular, y usted me corregirá, que en los tiempos, hablando de grandes edificaciones, como usted ha apuntado, de Trujillo, Balaguer, se entendía que habían edificaciones que se hacían con criterio. Ahora como que el asunto ha cambiado luego del reglamento, de hecho, que usted habló de a partir de 2011, exactamente a partir de 1979. Entonces, ¿hasta dónde llega la jurisdicción de ustedes como ente regulador, si pueden regular algunas instituciones que le digan, bueno, mire, por aquí ustedes tienen que ir, etcétera? Bueno, como le comenté hace un rato, esta era un área que estaba desierta, o sea, no había quien se ocupara de eso. ¿Y qué pasa con una oficina que depende directamente del presidente de la República, como se creó? Okay. Que pasa a ser prácticamente una oficina que cobra a través de obras públicas, pero es una cosa que está ahí, que no está haciendo su función. Si en estos 16 años hubiese trabajado la oficina en lo que tiene que trabajar, okay, no estuviéramos ni siquiera hablando aquí. Porque ¿qué pasa? Nuestro gran problema es que comenzamos un reglamento en el 79, pero ese reglamento del 79 tenía unos ejemplos de aplicación y tenía unos comentarios explicativos, porque los reglamentos no son para especialistas ni para doctores en ingeniería, son para el ingeniero común y corriente, para ti, para mí, para lo que estamos usando, lo que estamos haciendo los edificios, lo que estamos calculando las casas. Entonces tenía todo eso. No se publicó nunca la parte de los comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes la fortaleza en el área, eso con el tiempo se va dispersando y se va yendo por un lado, yendo por el otro. Y los mejores edificios que se han diseñado en este país se hicieron en la década del 80. Porque cuando ese primer reglamento comenzó, había como un entusiasmo en la clase profesional. Todo el mundo quería que su edificación tuviera eso y te decía, mira, ese está preparado para sismo. Y la gente compraba con más confianza. Luego eso se fue desnaturalizando y tuvimos que esperar 31 años. Ya el de 2011 ya tiene 11 años. Y ese reglamento ya amerita, porque señores, los terremotos son entes vivos. Y cada vez que hay un terremoto, por más que usted crea que ha investigado y que ha estudiado, no importa el país del mundo que sea, puede poner Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile, Perú, pon el país que tú quieras, que esté más avanzado, México, que esté más avanzado que nosotros. Cada vez que hay un terremoto, hay que ir a ver qué creíamos que ya sabíamos y estaba bien, que funcionó, y qué creíamos que sabíamos y que estaba correcto, que no funcionó. Entonces hay que ir ajustando, y el ajuste es muy simple. Tú ves este edificio, tú ves esta isla, tú ves República Dominicana, hazte de cuenta que es una mesa de laboratorio que está en una universidad, y que todos los edificios y todas las presas y todos los puentes y todo lo que hemos puesto ahí arriba, el día que se mueva esa mesa, ese va a ser nuestro laboratorio. Y ahí vamos a saber qué hemos sido capaces de hacer bien, qué hemos sido capaces de hacer mal, y cuáles son las lecciones que nos va a enseñar el terremoto de cosas que hay que ajustar para nosotros y para el mundo entero. Y por ejemplo, con el terremoto del 2003, ¿qué ajustamos? ¿En qué nos dimos cuenta ahí? Bueno, nos dimos cuenta de que en Puerto Plata más del 60%, sí, pero más del 60% de las edificaciones en Puerto Plata sufrieron daños importantes. Polo turístico del país. Las escuelas. Se sabía, ingeniero, eso, previo al evento. Es que se podía prever, porque recuérdate que esas edificaciones, que 1 y 2 pisos, casa, incluyendo la catedral de Puerto Plata, sufrió daño en las torres, hubo que reforzarla.
eso se podía prever, pero si no estamos considerando el efecto del terremoto, mira lo que le pasó al Banco de Reserva, colapsó en Puerto Plata, el muelle colapsó. Ahora bien, ese terremoto que se dio en Puerto Plata en el 2003 es el terremoto de diseño. O sea, ese es el terremoto que si nosotros calculamos cualquier edificación o infraestructura o línea vital con él, no debiera pasarle nada. Nada, absolutamente nada. Porque ese es el terremoto frecuente que se presenta cada 50 años más o menos. Ahora, ya fuera de ahí, tú vas a esperar daño. Y si pasa de 7, vas a esperar daño y muchas cosas en el suelo y mucha gente muerta. Ingeniero, hay edificaciones que han sido descartadas por diferentes razones técnicas. ¿Qué se hace en ese sentido? Por ejemplo, se conoce de un edificio que está ahí en la George Washington, en el Malecón, que se cree, ¿verdad?, que se detuvo porque hubo deficiencias, fallas con la construcción, etcétera. Lo pregunto porque hay personas que residen cerca de esa edificación, entonces, si viene un evento, ¿qué se hace? Se supone que esa edificación va a colapsar. Fíjate, hoy contamos con muchos procedimientos, muchos métodos, muchas herramientas para evaluar esa edificación. Yo digo que esa edificación es el secreto mejor guardado, porque no hay alguien que te pueda decir a ti exactamente por qué no se siguió la ejecución de ese edificio. Hay muchos rumores. Entonces, yo unirme a un rumor que yo no conozco sería un poquito arriesgado, ¿verdad? Pero no existe entonces, no se ha detenido por mal uso del suelo. Yo entendería que si se quiere retomar el tema para decidir si hay que demolerlo o se puede salvar, tenemos todas las herramientas a mano. Pero las demás edificaciones, ¿por qué hay, ingeniero? No, hay muchísimas edificaciones, definitivamente, en el sector público y en el sector privado. Hay muchas edificaciones que sí. Y una pregunta, yo como ciudadano... Discúlpame, de hecho, nosotros como NESBI hemos recomendado demolición de algunas edificaciones. Ok. Aquí en porque eso sí nos toca a nosotros por decreto. O sea, como NESBI se ha recomendado. Sí, exactamente. ¿Y usted tiene el dato de cuántas más o menos recomendaciones han hecho? Nosotros. Que usted así... ¿Tú dices recomendaciones de demolición? O recomendaciones o estudios que se hayan realizado. No, perdón. Recomendaciones a instituciones para que demuelan algunas edificaciones. Bueno, nosotros recomendamos el estacionamiento de la Juan José Reyes con el Conde y el ayuntamiento, la sala capitular lo aprobó. Ok. O sea, nosotros recomendamos, ellos deciden. Exacto. Hasta ahí ustedes llegan. Es como que, sí, es como que yo te diga a ti, mira, esa casa, si tú no la arreglas de esta manera, tú puedes tener problemas. Entonces tú dices, bueno, yo decido si yo la arreglo o tomo el riesgo. Sí. Entonces eso es una de las cosas también. Ahora mismo acabamos de evaluar unas viviendas en la 30 de marzo, que son unas viviendas que se quiere preservar la parte de la fachada y nosotros recomendamos que se quitara la parte de atrás y dimos las recomendaciones de cómo preservarlo de adelante para unirlo con lo que se quiera hacer atrás. Eso por patrimonio cultural. Y eso también se está haciendo. O sea que si te hablo de mí, yo soy enemigo de demoler, pero hay cosas que sí. ¿Y cuál es la base? La base es estadística, allá la base es un asunto económico. La Agencia Federal para Emergencia de los Estados Unidos, FEMA, te dice que si la intervención para tú reforzar una edificación existente implica un 40% del costo de hacerla nueva, es preferible demolerla y hacerla nueva. Okay. Entonces es un parámetro que tú te guías, porque eso ya se ha estudiado. O sea, aunque nosotros no lo hayamos hecho nosotros mismos y tengamos esa experiencia, eso se ha estudiado. Por ejemplo, a nivel privado, a mí me tocó la evaluación del edificio de la Pucamaima aquí en la capital, en la Bolívar con Lincoln.
Y ese edificio yo recomendé que se demoliera. Y mira hoy lo que tenemos ahí, la Escuela de Medicina e Ingeniería de la universidad. Pero yo no recomendé que se demoliera porque se quería hacer ese proyecto. Era que era una edificación sumamente antigua, donde ya estaban todos los elementos explotados, con las varillas estaban ya totalmente corroídas, ya no había acero, si tú le hacías así, ya bueno, sencillamente era como meterle un esqueleto nuevo a eso para preservarlo. ¿En qué año hace usted esa recomendación a la Universidad Pontificia? Bueno, eso hace algunos 10 años o menos, porque ya el edificio está hecho ahí, ese edificio cogió un par de años haciéndose. Y en el sector privado, ingeniero, yo como compradora de estos apartamentos, no lo soy, que algún día ojalá, pero yo como ciudadano de a pie, identificándome como el ciudadano de a pie que va y compra un apartamento en una torre, ¿cómo yo puedo saber si esa torre cumple con la rigurosidad, con el estudio de vulnerabilidad? ¿Cómo yo puedo exigir a la constructora ese estudio? Mira, en obras públicas, ahora me imagino que ya se lo va a manejar el MIBET, hay una lista de profesionales que ellos precalificaron para hacer lo que se llama el estudio de vulnerabilidad y los levantamientos. Esas personas que están ahí, tú las puedes utilizar como consultor para que te digan, mira, yo quiero una evaluación visual de esa edificación porque a mí me interesa comprar. Pero eso va a tener un costo. Eso va a tener un costo, pero es un costo mínimo porque tú no estás mandando a hacer un estudio. Tú estás diciendo, dame una opinión escrita sobre ese edificio que yo quiero comprar un apartamento. Eso lo hace la embajada americana. Ellos no mudan ningún funcionario en un sitio que ellos no tengan previamente la certificación de que por lo menos ante terremoto eso no va a tener grandes problemas. Y eso no es ningún, o sea, simplemente ese es un precio. Y tú prefieres pagar ese precio mínimo que te van a llenar el formulario que comentaba hace un rato de evaluación visual y tú decís, bueno, por lo menos según esto, que es lo que se ha aprobado, se ha aprobado tanto en Estados Unidos como aquí, como en todos los países de América Latina, porque eso es lo que se usa. Te va a decir, mira, no aparece ningún tipo de vulnerabilidad visible, ahí no debe haber problema. Cómpralo. Pero como pasa a ser una ley, ¿no debería yo exigirle al vendedor o a la constructora, por ejemplo en la Nacao, en esas grandes torres, déjame ver Es que tú tienes derecho a pedir los planos y buscar un ingeniero, no tiene que ser eso, un ingeniero estructural, amigo tuyo, que te diga, mira, yo quiero comprar en este edificio, el constructor, el que te está vendiendo, está en la obligación de darte un juego de plano. Eso la gente desconoce eso. Eso no es un favor ni nada, no. Tú estás comprando ahí, tú necesitas saber todo lo que está ahí. Claro. Y la constructora está en la obligación de ceder esa información. Y si no, no le compra nada. Tan simple como eso. Usted mencionó en una entrevista que San José de Ocoa es una de las partes más vulnerables que tiene la República Dominicana. Me gustaría que comparta el dato aquí. ¿Por qué San José de Ocoa? Incluso visitaron la presa en Nizao, hicieron una evaluación. ¿Cuál fue el resultado, por cierto, de la evaluación de la presa y qué protocolo implementaron allí? Fíjate, el problema de Ocoa es que históricamente Ocoa fue destruido varias veces por terremotos. Incluso, recuerdo ahora que cuando se hizo el primer reglamento sísmico, que se llamó Recomendaciones Provisionales para Análisis Sísmico de Estructura, mantuvimos un cuadrito en la zona de Ocoa que decía, mira, la zona de mayor amenaza es la zona norte y la zona sur es mediana amenaza. Pero vamos a mantener Ocoa como zona de alta amenaza. Eso luego ya desapareció con el R001. Pero si ustedes se ponen y lo buscan,
es justamente por eso, porque históricamente hay información de mucho daño en Ocoa. Sobre el asunto de la presa se hizo una evaluación, porque esa presa hace muchos años que se hicieron, no había código, y simplemente yo entiendo que todas las presas debemos evaluarlas ya con los nuevos conocimientos, porque fíjate que después del terremoto de Haití hubo un mapa preliminar que hizo el Servicio Geológico de Estados Unidos, que nosotros lo machamos, incluso hicimos un congreso porque fueron los 35 años de sodosísmica, invitamos a la gente del Servicio Geológico, nos sentamos con ellos porque todavía no se había publicado el reglamento nuestro, aunque lo entregamos en el 2008 a Obras Públicas, no se había publicado, y como el terremoto fue en el 2010, tuvimos la oportunidad de discutirlo con ellos y ajustar algunos valores. Luego de eso, el mapa de aceleraciones, que es lo que se usa para diseño de edificaciones, el peso o la masa por la aceleración me da la fuerza de empuje que el terremoto te puede aportar en tu edificación. Cuando se da esa situación, ellos lo plantearon a nivel preliminar, no para ser usado como diseño, pero sí coincidimos en la zona del Cibao, incluso introdujimos la parte del este que no era antes zona 1, zona de amenaza 1. Y en la zona sur, que teníamos diferencias que luego se vieron reflejadas en el estudio de microzonificación sísmica que se hizo para el Gran Santo Domingo. Ya en ese estudio, que sí abarca toda la zona del Gran Santo Domingo, incluyendo Jaina, ya ahí tomando en consideración punto por punto los diferentes tipos de suelo, los diferentes... Más detallado. Claro, ahí se pudo definir punto por punto los niveles de aceleraciones y efectivamente hay puntos donde son valores mayores que lo que tiene el reglamento. Y eso es normal y natural, porque cuando se hace un reglamento para una zona completa, para un país completo. Ya si tú quieres algo específico, tienes que entonces ponerte en ese punto y concentrarte ahí. Y si hay que hacer 250 sondeos, se hacen, pero a nivel nacional 250 sondeos no son nada, por ejemplo, ¿no? Y eso sí, ese dato está desde el 2015 y ese dato se hizo una consultoría para pasar al Ministerio de Obras Públicas para que se agregara como un anexo al R001 esos valores para el diseño de edificaciones en Santo Domingo. Porque no todos los suelos son iguales en Santo Domingo, hay roca, hay suelo, hay este tipo de... Claro, malecón. Entonces, dentro de la ciudad. Sin embargo, se pasó a obra pública y tampoco se publicó en aquel momento. Entonces, tenemos una información valiosísima que no se ha utilizado. Hoy está el reglamento sísmico, está en revisión. Lamentablemente, en esta ocasión no se decidió utilizar una empresa argentina para que desarrollara la revisión de nuestros reglamentos. ¿Por qué lamentablemente? ¿Por qué? Porque primero no hay terremoto allá. Vamos a comenzar por ahí. En un sitio ha temblado una vez en el 60, tembló allá. O sea, no tienen la experiencia. Y segundo, si tú tienes sodosísmica, que tiene 45 años aquí, en este país, que ha hecho todos los reglamentos, que tiene todos los profesionales capacitados, que han hecho los mapas geológicos, que han hecho los mapas sísmicos, que han hecho todo y más. Yo creo que es una falta de respeto, claro, no solamente a sodosísmica, sino a los profesionales dominicanos. Es una falta total, es una aberración para mí lo que se ha hecho. Puede ser que llegue el mejor código de la bolita del mundo, pero yo particularmente lo considero una falta de respeto sin ningún tipo de sentido. Sí, eso se ve también en muchas otras áreas. Y eso fue una decisión de la dirección del reglamento antes del cambio de gobierno, y también critiqué que este gobierno lo mantuvo.
mantuvo el acuerdo, porque cuando se habla del BID y se habla de organismos internacionales, todavía nosotros creemos que tenemos que bajar la cabeza. Y todos esos organismos internacionales lo que tienen que hacer aquí es prestarnos dinero para reforzar, no prestarnos dinero para recoger muertos, que eso es lo que hacen generalmente, que orientan los recursos. Fíjate que hay un préstamo de contingencia de 300 millones de pesos, ¿para qué? Para que el día que se desbarate el país, mira, aquí están los cuartos para nosotros recoger los muertos. ¿A quién le interesa eso? Y eso yo lo digo responsablemente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo no soy el cargo. Yo soy yo y yo sigo siendo yo, con cargo o sin cargo. Yo tengo 40 años diciendo de este país, prevención, prevención, prevención. Si no hay prevención, esa palabra muy bonita que le dicen resiliencia, que la usan para allantar a todo el mundo, para que todo el mundo crea que aquí no va a pasar nada y que va a estar todo bien después que ven el terremoto, se pueden quedar con ella, porque no va a servir para nada. Hay una pregunta, Me llamarán el ave fénix después de... Que siempre, una pregunta que yo diría, la califico como cliché, siempre que hay un terremoto, un evento significativo en el país, la pregunta emerge, sobre si la República Dominicana está preparada para un terremoto. Entonces, en ese sentido, ¿hemos avanzado? Digo, yo creo que desde que Sodosísmica surge, ya hemos avanzado, y yo creo que sí, tenemos 2 reglamentos, hay profesionales que se preocupan por aplicar correctamente los reglamentos, a pesar de que tú ves edificios que mientras más recientes, exacto, más están violando ese reglamento R001, que no sabemos cómo Obra Pública pudo aprobarlo. Porque simplemente tú verlo y pasarle la hojita que yo les dije a ustedes ahorita, no pasan. Y se están haciendo hoy. ¿Por qué? Porque siempre se busca la forma de violar las cosas. En el R001 surgió también con ejemplos de aplicación y surgió también con comentarios. ¿Y dónde están? Obra Pública nunca lo publicó. Nunca lo publicó. Entonces, ¿cómo tú pretendes que un profesional que no es experto en eso, pero es el que está usando eso todos los días para hacer todos los edificios que estamos viendo aquí en la capital, que no tenga una orientación, qué va a hacer? Comenzar a inventar o comenzar a acomodar la cosa? Y si ni siquiera la gente de Obra Pública lo leyó ni lo estudió, cada uno, tú vas a Obra Pública y cada uno de ellos te hace un requerimiento diferente. Si me tocó este revisor, ese me pide una cosa. Pero si cuando yo arreglo esas 3 cosas y vuelvo otra vez a entregarlo y me agarra otro, entonces ese me pide 3 cosas más. Claro, cada quien está buscando... Entonces así no se puede, así el país no avanza. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú crees que este país se puede dar el lujo de seguir construyendo vulnerabilidades cuando hay un código sísmico? Tú no sabes que tuvimos en ONESBI hace poco la visita de una comisión de Chile, y cuando yo le planteaba como oficina que el interés nuestro es aprender de ellos cuál ha sido su experiencia en refuerzo de edificios, ellos dijeron, es que para nosotros eso es nuevo, porque nosotros no tenemos eso. Como nosotros tenemos terremotos desde toda la vida y hemos tenido códigos desde toda la vida, nosotros entendemos que cada vez que se le aplica un código a una edificación nueva, cumple con el código y no hay por qué pensar en que hay que reforzarla. Aunque se nos rompió, aprendimos. ¿Qué fue lo que hicimos mal otra vez aquí? Eso es súper básico para él. Entonces nosotros necesitamos desarrollar la cultura de hacer las cosas bien. Porque si ya estamos seguros y estamos conscientes de que aquí tiembla la tierra y que en cualquier momento puede haber un terremoto, ¿cuál es el problema? Además, hay otra cosa, que es la que yo creo, y ojalá estar equivocado, pero yo estoy convencido de que el deseo de querer pretender que un edificio en zona sísmica te cueste igual que uno en una zona donde no hay terremotos es irreal. Entonces nosotros no queremos que aumente el costo de la estructura. Esa será la frase del marketing. Aquí no hay...
No queremos que aumente, entonces tenemos que engañar la cosa de cualquier manera para que me salga el edificio al costo de como si no temblara la tierra. Y no es verdad, o sea, te tiene que salir por lo menos 100,000 pesos más caro el apartamento. Pero es un tema entonces cultural en ese sentido, ingeniero, también. Bueno, pero eso es lo que estamos, para eso son estos programas, para eso es la misión nuestra, de comenzar a difundir, de llevar conciencia. Sí. Porque la respuesta a tu pregunta, pregúntala en Nueva Zelanda, pregúntala en Italia, pregúntala en California, pregúntala en Japón. Ningún país del mundo está preparado para un terremoto. ¿Tú crees que Japón estaba esperando que se le explotaran las plantas nucleares? Ellos jamás estaban esperando un terremoto de esa magnitud, según todos los estudios que hicieron. Pero apareció un terremoto de los 5,000 años atrás, que se le presentó, y le sobrepasó con el tsunami, le barrió. Entonces, señores, ¿cuál es el gran problema que tenemos con este tema? Que puede que pasen 50 años, 100 años y no haya un terremoto. Entonces yo tengo 40 diciendo, vamos a prepararnos para cuando llegue. Porque va a salir más barato. Cada dólar que tú inviertes en un refuerzo de una edificación o de un puente o de una presa o de un hospital, te representa más de $4 que tú estás economizando. ¿Eso está estudiado? Eso está estudiado también por el mismo manual. Ustedes lo pueden bajar, el manual. Ustedes entran a FEMA y ahí ustedes van a tener un montón gratis de información en todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí. ¿Hay algún área que se encargue de educación, por lo menos en las escuelas? ¿Se ha agregado en los pensos de las universidades a nivel nacional esta clase de herramientas para los nuevos ingenieros que van a salir a construir al mercado? Mira, la primera experiencia que se dio en el país fue la Pucamaima en Santiago, que hizo la primera maestría en ingeniería sismo resistente. Porque la maestría en estructura, si bien es cierto que te forma para tú hacer frente a cualquier tipo de cálculo, no es menos cierto que no hace énfasis en terremotos. La ingeniería sismo resistente sí tiene la responsabilidad no solamente de enseñarte la metodología para hacerlo bien, sino el tomar en cuenta cómo se comporta una edificación si aparte de las cargas propias de ella, tú la mueves por un terremoto. Entonces ya eso entra a un concepto filosófico totalmente diferente. Nuestras universidades han sido muy lentas, sumamente lentas, y no es desde ahora, porque yo tengo muchos años ligado a la docencia y he dado clases en la mayoría de las universidades nuestras. Y he luchado, lo he dicho, necesitamos hacer el pensum que necesita nuestro país. El pensum que necesita nuestro país es el pensum más completo de la bolita del mundo, porque aquí hay terremotos y hay huracanes, aquí hay deslizamiento, aquí hay inundaciones, o sea, aquí hay todo lo que tú quieras. Sí. Porque hay países que no tiembla la tierra, hay países que no hay ciclones. Entonces, ingeniero, tú no lo vas a poner a perder tiempo en eso, como cultura, como lo hacemos aquí. Entonces, aquí enseñamos terremotos como cultura en la universidad y los ciclones como cultura. Y no puede ser así. Nosotros necesitamos crear profesionales que tengan un nivel de conciencia del problema para que los diseños sean acordes. Entonces, cuando haya esa conjunción entre arquitectura e ingeniería que venga desde las aulas, vamos a tener entonces los edificios al costo que como si no fuese un país de amenaza sísmica. Porque el mayor problema es que se concibe un proyecto y después a ese proyecto hay que meterle una horma a ese zapato para que aguante los terremotos. Entonces comienzan a encarecerse las cosas, pero es falta de un criterio, es falta de un convencimiento en las aulas de cuál es la problemática, y si no la conocemos no podemos resolverla. Lo que tú no conoces no lo puedes resolver, tan simple como eso. Bueno, esto se supone que debería tratar de una unificación de varios sectores, porque también las municipalidades deben contar con una oficina especializada en eso y empezar a cerrar construcciones que no cumplan con el reglamento.
no solamente una institución verificando las obras de los grandes ministerios, porque hay de un conglomerado pequeño. Me gustaría, para cerrar, que nos hable de la mesa sísmica. ¿Quiénes forman parte de esa mesa y qué trata ese organismo? Bueno, la mesa sísmica yo diría que es una de las acciones mejores que hemos logrado en los últimos años. Porque la idea de la mesa sísmica surge con el deseo de nosotros querer reunir todas las diferentes instituciones que tienen que ver de alguna manera u otra con los terremotos. Okay. Buscar la forma de que todos tengamos un mismo lenguaje y de que todos tengamos un mismo escenario donde discutir los problemas sísmicos. Entonces ahí, por ejemplo, está el sismológico de la UAS, pero también está el de Loyola, ahí está educación, ahí está obras públicas, ahí está el MEPID, ahí está el servicio geológico. O sea, el INDRI, todas las instituciones que tienen que ver de alguna manera u otra con enfrentar un problema. Entonces, eso está sirviendo de apoyo, de soporte a ONESBIE para de alguna manera u otra, a través de ellos, nosotros fortalecernos y también tener la sinergia con ellos a la hora que haya un problema. Entonces, yo diría que es la institución en esa área el mayor logro. También ahí está Sodosísmica, que no lo mencioné. Hay asesoría también, un asesor del Poder Ejecutivo, está la gente de minería. O sea que el mismo MIBET, que lo acabamos de integrar, está MIREX también. O sea, tenemos un grupo de... Es un sitio donde se une todo el mundo, que es muy difícil. Y donde los que llegan ahí son tomadores de decisión. Porque es muy fácil decir, bueno, aquí hay por ejemplo, Comisión Nacional de Emergencia. Se supone que ahí tienen que ir todos los ministros. Comisión Nacional de Emergencia. Pero los ministros mandan a un viceministro o a un representante, y sucede que cuando la decisión que se toma ahí, ellos no pueden. A la hora de que se le transmite al ministro, el ministro tiene 20.000 cosas, a lo mejor no puede, no hace caso y no se hace nada. En el caso de la mesa sísmica, ahí van los tomadores de decisiones, son la gente que en cualquier momento pueden decir, no, vamos a hacer esto así, o yo me ofrezco para que lo hagamos de esta manera. Y se discute y sobre todo se busca la forma de dar una información conjunta. ¿Y dónde se reúnen? ¿Cada qué tiempo se reúnen? Se están reuniendo, nos reunimos los segundos martes de cada mes. Ahora mismo en ONESBIE, porque ONESBIE tiene la presidencia pro tempore de la mesa. Okay. Eso cada cierto tiempo se va rotando institución por institución, y la institución que toca recibe al grupo. Okay. Hacemos una reunión de 2 horas, no más de ahí, porque el tiempo de todo el mundo se respeta. Y eso ahora mismo eso es lo que tenemos. De hecho, hemos estado ya dando apoyo a algunos programas con JICA, Japón y Perú. Ahora mismo también la mesa sísmica participó en la actividad con Chile. O sea, estamos dándole soporte a cualquier actividad ya de esas que estaban comprometidas antes de nosotros llegar, dándole seguimiento y dándole cierre. Excelente. Señores, contamos con un profesional con alto nivel de ética profesional. Exacto. Como usted mencionó, no es el cargo, es porque soy profesional y debo decir ciertas cosas y la dice. El ingeniero Leonardo Reyes Madera estuvo con nosotros en Lo que Nadie Nos Dice. Más adelante vamos a compartir a través de las redes sociales esos formularios de los que usted hizo mención durante la entrevista para que la ciudadanía pueda acceder a ellos. Invitarlos a que sigan la organización a través de las redes sociales. Recordarles que es información de primera mano y que esto depende de un grupo, de un conglomerado social, señores. Vamos a unificar esfuerzos, a educar al respecto y a tomar acciones. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Gracias, un placer. Muy amables.